Buenas tardes, amigos y hermanos. Les damos las gracias por continuar acompañándonos en un nuevo video. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están, amigos? Hoy día vamos a continuar con nuestra serie de los excluidos en la época de Jesús. Magdalena, ¿de quién vamos a hablar hoy día? Hoy vamos a hablar sobre las mujeres. Las mujeres. ¿Y las mujeres eran excluidas en la época de Jesús? ¿Cómo era eso? Se dice que las mujeres eran excluidas porque era parte de la cultura judía y también parte de la cultura en aquellos tiempos, en personas no judías y de otras nacionalidades. ¿Y en qué se veía eso? Se veía principalmente en el trato que se le daba tanto en el hogar como en la sociedad. Pero mira lo curioso que esto viene desde la época de Adán y Eva. De la época de Adán y Eva, ¿por qué? Porque resulta que como Eva le dio de comer el fruto a Adán, se culpa a Eva de que por eso a ellos dos los echaron del huerto del Edén. Y eso se transmitió de generación en generación y por eso entonces a la mujer se le veía ya desde la época de Jesús y antes como que había que tener cuidado con ella porque era motivo de peligro y de tentación. O sea, podemos decir, en un nivel inferior. Estaba considerada en un nivel inferior que el hombre. ¿Y en el día a día cómo se veía eso? En el día a día, por ejemplo, la mujer era propiedad del hombre. Primero, era propiedad y estaba obligada, ¿verdad?, a su padre, quien mantenía toda autoridad sobre ella, y una vez que ella se casaba, entonces el esposo pasaba a ser también autoridad de ella, pero en un sentido como si ella fuera de su propiedad. Inclusive, muchas veces o la mayoría de las veces no se le pedía permiso si se quería casar con este caballero o aquel caballero. Simplemente el papá acordaba y decidía si se casaba con este caballero o no, y cuando quedaba viuda, entonces los hijos de ella también entonces quedaban, como quien dice, mandándola a ella, y si no, volvía de nuevo a que sus padres, el papá otra vez ejercía autoridad sobre ella o los hermanos de ella ejercían autoridad en ella. O sea, un poco como algunas religiones orientales hoy día, Exactamente. del Medio Oriente. Exactamente, que la mujer no tiene ni voz ni voto, no decide nada, está hacia un lado apartada y los que deciden son en realidad el padre. Pero no usaban eso, velo y esas cosas. Cuando estaban en casa no, pero resulta ser muy interesante eso que mencionas, Ernesto, que se consideraba que como el hombre debía proteger a la mujer y a sus hijas, entonces preferían que no salieran y que se mantuvieran en la casa. Y si salían, tenían que colocarse el velo o ir acompañadas por alguien. Y en la sinagoga, en el templo, ¿cómo funcionaba? En el templo también se les colocaba en un lugar aparte. Ellas no podían recibir enseñanza de la palabra y no podían emitir ninguna opinión, a menos que el esposo les diera permiso. Pero generalmente eso no ocurría, porque los varones tenían siempre, ¿verdad?, la distinción de la palabra. ¿Y en todas las familias era igual? Bueno, no todas las familias, siempre había alguna que otra familia donde el esposo sí exaltaba a su esposa, le daba la importancia y la prestancia y alababa todas las cosas que ella realizaba en el hogar. Bueno, pero en la época de Jesús había mujeres que también resaltaban según la Biblia. Sí, en la época de Jesús hubo muchas mujeres que resaltaron, eso es cierto, y también se les dio su lugar. Pero también vemos que esto es porque ya Jesús mismo le dio su puesto a las mujeres. ¿Y cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la postura de Jesús frente a la mujer en esa época? En esa época Jesús las respetaba, les daba su dignidad, nunca habló mal de ellas, nunca las ofendió, y mira que tampoco él nunca le dijo a los discípulos que tenían que cuidarse de la mujer como un peligro. ¿Y había mujeres discípulos? No había mujeres discípulos,
pero sin embargo, sí habían algunas que otras mujeres que se conocen que en sus épocas les acompañaban, y Jesús no hizo distinción entre que hombres y mujeres, sino que él hacía grupos mixtos y tanto hombres como mujeres le acompañaban en sus iras. Él era amigo de mujeres y también defendía a las mujeres. ¿Y por qué en algunas partes uno de repente puede leer que se consideraba a la mujer impura? En esa época se consideraba a la mujer impura, al igual que en otras naciones. Cuando estaba, por ejemplo, con su periodo menstrual, se le apartaba. O también cuando daba a luz, porque se consideraba que todo objeto que ella tocara era impuro. Pero Jesús, por ejemplo, si recordamos, sanó a una mujer que tenía flujo de sangre. Sí, Jesús sanó a una mujer que tenía flujo de sangre porque él no hacía distinción entre hombre y mujer. Él trataba por igual, ¿verdad?, tanto a los varones como a las mujeres. Y había un tema ahí también con que no se podía tocar a una mujer. Sí, tampoco se podía tocar a una mujer por eso mismo, porque como se consideraba que para esos días ella era impura, entonces si alguien la tocaba también esa persona quedaba impura y tenían que hacer hasta un acto, un ritual religioso, ir donde un sacerdote para que le ofreciera un sacrificio, y esa persona que había tocado a esa mujer, ya sea que hubiera estado en su periodo menstrual o después del parto, esa persona entonces otra vez quedará pura. O sea, era todo un ritual en esa época. Pero entonces podríamos decir que hay un cambio en la sociedad judía, la sociedad judeo-cristiana, desde que aparece Jesús con respecto al trato y a la consideración de la mujer. Exactamente, porque se leen en pasajes de la Biblia, por ejemplo, cuando el varón no podía hablarle a una mujer sola, y menos si era extranjera o si la consideraban que era una mujer de malos caminos. En cambio ahí, por ejemplo, el relato de Jesús, cuando una de las mujeres que salió del pueblo a tomar agua, Jesús le pidió que le diera de beber porque él no tenía esos complejos con las mujeres. Era un caballero en realidad. Bueno, y también una cosa importante, ¿no es cierto? Cuando Jesús resucitó, a la primera que se le apareció fue justamente a las mujeres. A las mujeres. Porque Jesús siempre tuvo un respeto por las mujeres, y en estudios que se han hecho se dice que la mujer también tiene una parte de más sentido espiritual, como que es más estudiosa, con más fe en las cosas del Señor, y por eso que el Señor en ese sentido le da su lugar a las mujeres. ¿Y será por eso entonces que de repente uno cuando va a las iglesias, va a los templos, normalmente hay más mujeres que hombres? Exactamente, si lo vemos así, hoy día hay más mujeres que hombres, porque las mujeres en el fondo buscan más esa parte espiritual, y por eso que el Señor también les da su lugar, porque Él sí reconoce el papel que tiene la mujer, tanto en el hogar como en la vida diaria, como en la vida espiritual, porque recuerden también que la mujer como madre también es como en cierta forma la protectora de la casa. Ella ora por su esposo, ora por sus hijos, y ella mira porque todo esté siempre funcionando bien. Entonces es una parte importante que no siempre, inclusive en nuestros días, no es bien valorado. Se ve a la mujer como que ella es la que hace los quehaceres. Entonces en realidad no le están dando el valor que Jesús le dio desde un principio. Entonces, para Jesús no había ninguna distinción entre hombre y mujer. No, Jesús no hacía esa distinción. Él era amigo tanto de varones como de mujeres. Y para complementar lo que hemos hablado hoy, Ernesto, vamos a mencionar ciertos pasajes en la Biblia donde se demuestra el trato que Jesús dio a la mujer. Por ejemplo, el pasaje donde Jesús sanó a la mujer con el flujo de sangre, que aparece acá en la pantalla. También les recomendamos leer el pasaje donde Jesús sanó a la suegra de Pedro, que está aquí, y el pasaje
donde Jesús salva, ¿no es cierto?, de la muerte a la mujer adúltera. En esos pasajes se ve claramente la mirada que tiene de Jesús a la mujer, distinta, muy distinta a la que tenían los religiosos y la gente de su época. Así es, Ernesto. Y ahí nos vamos a dar cuenta que también es bien diferente a cómo ha querido pintarlo la sociedad hoy en día, como que Jesús las excluía también, y no fue así. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dejar hasta aquí y los vamos a invitar a suscribirse. La idea de nosotros es ir tocando diferentes temas, que ustedes también nos vayan dando ideas, pero al final la idea de estos videos es que evangelicemos juntos. Es decir, nosotros vamos viendo temas, hay algunos temas que a lo mejor los podemos ver en conjunto, pero ustedes también difundan estos videos, envíenlos a sus amigos. ¿Para qué? Para que vayan conociendo de Dios. A lo mejor algunos conocen más, otros conocen menos, pero la idea es que todo el mundo conozca de Cristo. Por eso es muy importante que nos hagan comentarios de qué temas también a ustedes les gustaría que nosotros explicásemos más, ¿verdad? Exactamente. Y ahora nos vamos a despedir. Esperamos que esta sea una buena semana para todos ustedes, sea una bendecida semana, y nos vemos en un próximo video. Que Dios les bendiga. Bendiciones.